Hola María Purísima, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días. ¿Se escucha bien? Muy bien, muchas gracias. Estamos acá nuevamente en este tercer encuentro de la novena formativa conforme a prepararnos para la fiesta de Santo Tomás de Aquino y esta pequeñita propuesta que incita, motiva y obviamente anima a que cada uno podamos iniciarnos en los estudios, en la lectura, en la meditación, en la formación de amplio legado que Santo Tomás de Aquino nos dejó, ¿sí? Y justamente hoy vamos a ver el documento cumbre por el cual muchas veces cuando nombramos Santo Tomás viene a la imagen directamente su obra cumbre, la de la Suma Teológica, ¿sí? Así que muchas gracias por conectarse. No se olviden de que esto en vivo, una vez que estamos en un ratito todos estos días de la novena, hoy es el tercer encuentro. Viajamos hasta el martes 27 de enero, que será el último encuentro, los nueve días de la novena formativa sobre Santo Tomás, preparando la fiesta que es el 28 de enero. Y justamente hoy también es una fiesta importante, es la fiesta de Santa Inés, mártir, aquella pequeñita de 13 años que dio su vida por el seguimiento a Cristo y que obviamente es conocida como la patrona de las novias o de aquellas mujeres que se están por casar, contraer matrimonio. Roguemos a Dios por su intercesión, ¿sí? Tenemos que ser devotos de todos los santos. Los santos ya han logrado lo que en este camino, en este valle de lágrimas vamos buscando, ¿sí? Poder llegar a la gloria de nuestro Señor. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias a todos por participar, por tomarse un momentito. Si participan en vivo es en estos días y si no, lo pueden ver a esto grabado ahí en el canal de YouTube, donde los invito ahí a suscribirse, para poder ver ahí lo que algún día no puedan llegar o a tiempo o por otras obligaciones, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a compartir primero la oración de Santo Tomás y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración del estudiante, escrita, redactada por el mismo Santo Tomás, que dice: Oh Dios, fuente de sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y la ignorancia. Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme, ayuda al comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. En el día de hoy vamos a... ¿Dónde está? Sí está. Cuando hablamos de Santo Tomás, como les decía recién, lo primero que viene a la mente, o lo que todo el mundo, eh, un poquito leído, un poquito culto, ahí nomás dice, quien escribió la Suma Teológica. Ah, sí, Santo Tomás, el de la Suma. Tomás de Aquino, aquel que escribió eso, y que muchas veces ni siquiera se conoce o ni se llega a hojear, ¿no? Por decir así, tenerlo en papel, pero bueno, por el grupo de WhatsApp le compartí dos links. Uno es del sitio de www.tomasdeaquino.org. Lo voy a mandar acá por el chat también para que puedan tenerlo. A ver si puedo cambiar esto. Es ahí donde está la suma online, la suma teológica, todo el contenido subido por los propios dominicos. Que llevan esto en bastante orden y cuidado y que proponen la lectura digital de la Suma Teológica. Y a ver si puedo volver al chat, ¿dónde estaría este?
Creo que ya llegó por el chat. Si lo pueden ver y abrir, así lo vemos juntos también. Pero bueno, ahora lo vamos a compartir. Esta es la página web que les comentaba, que les comento, tomasdeaquino.org/suma teológica bilingüe. Está acá en español. Obviamente está toda la suma, todos los textos, ¿sí? Es bastante extenso, es muy profundo leerlo, seguirlo. Es muy motivante también para aquel que encuentra un gustito y empieza a saborear, propio de la sabiduría, saborear, gustar, degustar, mantener ahí como un buen vino, como una buena comida, como una buena torta, algo dulce que nos gusta, algo rico, lo saboreamos, lo mantenemos. Y es así con la lectura también. Se puede ahí ir habiendo cada uno de estos links y obviamente conocer la estructura de la suma, ¿sí? Que está acá toda su vida online. Y esto es lo que yo le decía en estos días, que es bueno para cada uno poder tomarse un momento para su formación y, y leer esto al menos digitalmente, ¿sí? Quizás con un papel y un lápiz para hacer alguna anotación, alguna idea, alguna palabra que me queda en duda, alguna palabra que me queda ahí en mente, poder buscarla, poder profundizar. Hay muchísimo contenido. Tomás de Aquino ha sido un doctor de la iglesia con todas las letras en mayúscula y obviamente su orden propia, la orden de los dominicos, hace su honor, puso acá en manera digital toda la suma teológica, ¿sí? Donde puedan ahí chequearla. Otro sitio es este, hjg.com.ar, es de unos argentinos que también subieron oportunamente la suma teológica en sus 3, 4 o 5 partes y que lo pueden revisar, ¿sí? Pero recomiendo mantenerme sobre sobre el de la propia orden de los dominicos, buscando también mantener la fidelidad, que no porque una esté mal o le falte, sino al contrario, son dos propuestas válidas, muy interesantes y hay que aprovecharlas, ¿sí? Para conocerlas y para poder introducirnos porque este ya lo compartí, lo voy a compartir al otro, a la... es- acá. ¿Sí? Este que también les pasé hace un momentito. Hablamos rápidamente, ¿sí? Santo Tomás la llamó Suma Teológica, ¿sí? ¿Por qué le puso este nombre? No le puso síntesis, no le puso recuento, no le puso tesis, no le puso algún otro nombre, ¿sí? No le puso tratado, manual, comentario, compendio, ninguno de todos estos que nombramos, porque el nombre expresa exactamente su intención, su método. Ya vemos que hasta la oración del estudio, Santo Tomás tiene en cuenta el método de estudio, ¿sí? Y uno también debería tener en cuenta la manera de estudiar. Seguramente alguno de vosotros ha estudiado en los distintos niveles educativos de sus países o ha estudiado algo por propio gusto o ha estudiado un idioma y tal. Entonces hace falta un método, ¿sí? Un método, hace falta una pedagogía, hace falta una secuencia por el cual el maestro te aconseja por dónde introducirte a ese mundo nuevo, a ese escenario de aprendizaje y que puedas llegar a buen puerto, ¿sí? Tomás ya en la oración que hacemos al comienzo dice, Señor, que tenga en cuenta el método con claridad para poder entender, ilumíname para poder entender y que yo sea disciplinado con el método, ¿sí? No puedo, o no vale mucho leer de a poquitos, pedacitos, artículos, si bien más quedaría ser como esto, ¿sí? Que va pasando la vida y vamos viendo artículos muy cortitos de otros textos o videos. La idea de Tomás va muy por otro lado, en la cual asignarle un método al estudio, ¿sí? ¿Y qué significa exactamente suma? Suma con dos M, es una palabra en latín clásico,
No significa un resumen, no significa un comentario, como decíamos recién, sino significa una obra cumbre, la totalidad orgánica, la síntesis ordenada, una visión de conjunto desde el inicio al fin, de todo lo que él tenía en su mente y corazón, de qué manera lo plasmó en un escrito, ¿sí? Una exposición completa, sistemática, jerárquica, pedagógica, pragmática, podríamos decir, de una manera de estudiar esto, ¿sí? No es una colección de opiniones, ¿sí? No es el que toma, como vimos o como vamos conociendo, Tomás en el medioevo, aprende de su maestro, otro santo doctor que dijimos ayer, Alberto Magno, ¿sí? Aprende de él, comulga con él toda la ciencia. Alberto lo invita a ser su discípulo, imagínense sentados, comentando, dialogando, dando opiniones, leyendo, escribiendo, ¿sí? Interpretando a Aristóteles, ¿sí? Tomando lecturas de Platón y demás, entrando al ambiente filosófico, ¿sí? Pero vamos a ver que la suma toca distintos aspectos, no tan solo uno en particular, ¿sí? Realmente, ¿por qué le llama teológica, ¿sí? Y no filosófica? ¿Sí? Una suma filosófica podría ser el nombre, pero él le llamó definitivamente teológica. El objeto formal de la obra no es el ser en cuanto ser, sino Dios en cuanto se da a conocer en la revelación, ¿sí? Y todas las cosas ordenadas a él como un fin, ¿sí? Santo Tomás lo explica detalladamente estas son citas, ¿sí? De la suma teológica. Uno hace referencia a la prima, a la primera de ellas, vamos a verlo ahora en el esquema, la cuestión uno, y es una manera de ir ubicándonos en la suma, perdón. Sacra Doctrina trata principalmente de Dios y de las criaturas en cuanto ordenadas a Dios, ¿sí? Esto distingue de la teología tradicional o de una filosofía que podría haber sido la que también él, imagínense, leyó e interpretó, trató de cristianizar todos los conceptos y los estudios hechos por Aristóteles, por grandes, importantes filósofos griegos y de la época contemporáneos a él también, tratando de cristianizar todo eso y de hacer la unión, como lo logra tan efectivamente, entre la fe y la razón, ¿sí? Como veíamos ayer, en esas 5 vías para demostrar la existencia de Dios, él no habla de teología, no habla de oraciones, ni sacramentos, ni toda la cuestión, sino habla desde el plano de la razón, ¿sí? Desde el plano netamente humano. Y cómo desde el plano humano puedo, por el uso de la inteligencia y la razón, llegar al conocimiento de Dios. Esas 5 vías que vimos ayer era un método también, y como típico en él, va a ser muy ordenado, ¿sí? Este hombre, fraile, gordo, grandote, buey mudo, como le decían sus compañeros, porque era medio callado, y no era medio callado, sino porque era introvertido, sino porque el tipo estaba reflexionando todo esto. Imagínense su cerebro y su corazón guardando todo esto, ¿no? Este, ¿Por qué no lo llamó tratado, manual o comentario? No es un comentario, no son comentarios de la Biblia, no son sentencias a Pedro Lombardo. Santo Tomás rompe con todo esto, la suma no depende de otro autor, ¿sí? Tiene un orden propio, es escrita totalmente por él. No es un manual tampoco, no es un manual práctico de teología donde uno quiera estudiar teología y bueno, agarro, leo la suma y me convierto en teólogo, para nada, ¿sí? Porque en el campo de la ciencia teológica hay distintas ramas, ¿sí? Como las hay en el derecho, como las hay en la medicina, en la ingeniería, también en la teología hay distintas ramas, ¿sí? Y en esa no podría yo decir de que leo la suma y ya me convierto en un teólogo, ¿sí? Si bien leerte la suma, ojalá tengas tiempo, ganas, ánimo, método y valor para hacerlo, ¿sí? Definitivamente va a implicar un cambio, un salto en tu relación con Dios muy profundo, pero hablando pura y duramente del método científico, ¿sí? Porque la teología también es una ciencia, no hace la cuestión, ¿sí?
Paradójicamente, suma, no es breve, es larga, es extensa, ¿sí? Expone todo lo necesario para la ciencia sagrada sin redundancia ni dispersión. O sea, no entra Santo Tomás a dar opiniones de qué decía San Agustín de esto, qué decía Buenaventura, franciscano por el otro, qué decían los santos padres de aquí o de allá. No, él estudia, define, vamos a ver el método que tiene y definitivamente es su propio trabajo, ¿sí? ¿Por qué no lo llamó entonces suma de fe? Si en esto vamos a tocar el tema de la fe por exclusividad, ¿sí? ¿Por qué no lo llamó suma dogmática? Porque, como dijimos ayer, y el Papa León XIII decía, todo aquel buen cristiano católico que necesite formación debe recurrir a Santo Tomás, como todo aquel seminarista, como todo aquel que está en vida consagrada y que va a consagrarse al Señor de alguna manera, debe estudiar a Santo Tomás, decía León XIII, ¿sí? En el año 1800. No, no es un invento, no es nada fuera de foco o un comentario así porque sí, sino es una ciencia única, tiene principios revelados, desarrollo racional, una unidad interna. Por eso toca a Dios, creación, moral, gracia, Cristo y sacramentos, ¿sí? Todo pertenece siempre al ámbito de la teología, ¿sí? De una forma coherente y ordenada. Este breve resumen que les compartí va en función de empezar a entender por qué Santo Tomás le llama suma, no le llama síntesis, tesis, comentario o manual filosófico, dogmático, de fe, sino suma teológica, ¿sí? Una clave decisiva, solo Dios puede ser sumado, por usar el mismo término, ¿no? De suma, cuando hablamos suma, si bien lo escribimos en español, suma teológica, suma viene de la summa theologicae, la suma escrita en latín, ¿sí? Obviamente el idioma, la lengua que habrá escrito Santo Tomás, que escribió esto, obviamente es el latín, ¿sí? Santo Tomás no escribe una suma de física ni de política, ¿sí? Si bien él tiene muchos textos relativos a la política, ¿sí? Que lo vamos a compartir en uno de los últimos encuentros de esta novena formativa, en este caso va a ir directamente al objeto de la teología, ¿sí? El ser primero, el fin último, la unidad sobrenatural, ¿sí? Santo Tomás la llama suma teológica, por decir un resumen, para exponer toda la doctrina sagrada necesaria de manera orgánica, de manera jerárquica, con Dios como principio y con Dios como final, ¿sí? Por Cristo en medio de él, de esta cuestión, ¿sí? Imaginémonos un círculo que tiene su inicio en Dios, parte de Dios, vuelve a Dios y tiene como centro en Cristo, ¿sí? O sea, para Él, con Él y por Él, es también lo que Tomás lo tiene en cuenta, ¿sí? La estructura de la suma, vamos un poquito a esto, ¿sí? Santo Tomás la redactó y la diagramó a la suma con dos m como decimos en latín, de un formato de círculo, ¿sí? El éxitus y el reditus, ¿sí? Vamos a conocer un poquito de esto, qué se llama, por qué quiso expresarlo de esta manera. Imagínense Tomás empezando a querer volcar todo esto, también pensó en un formato de una estructura, cómo iba a ser, y también seguramente pensó en el lector, ¿sí? Como todo buen escritor, eh, cuando alguien escribe o redacta un libro, también se pone en el plano del otro que lo va a leer, a ver si lo entiende, si va por el camino que el escritor quiere definir y tal, sea el texto que se trate, ¿sí? El principio fundamental, omnia deo, omnia ad deum, ¿sí? O sea, todo a Dios, todo para, todo de Dios, ¿sí? Todo procede de Dios como causa primera, el éxito, y todo vuelve a Dios, el rédito, ¿sí? Este principio es metafísico, teológico y bíblico, ¿sí? De Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la carta de los Romanos. Dios es principio, sin fin y fin último de todo lo creado. La creación no es caótica, ¿sí? La creación no es caótica. En un orden, como veíamos ayer, una de las vías para demostrar la existencia es el orden, el grado de perfección, ¿sí? No vemos un paisaje todo desordenado, caótico, y cuando es algo caótico y desordenado, eso no es de Dios, seguramente, ¿sí?
es del caos, es de aquel que odia la perfección, el orden, la belleza, la verdad, ¿sí? Entonces, la creación no es caótica, sino ordenada teleológicamente. La suma está construida para mostrar ese movimiento completo de la realidad, ¿sí? En este esquema que decíamos, de módulo, a modo de círculo, ¿sí? De partir de Dios y volver a Dios, el éxitus, salida de todas las cosas desde Dios, el reditus, retorno de todas las criaturas racionales hacia Dios, hacia su creador, y Cristo en el camino como objetivo de ese retorno, ¿sí? La estructura de la suma teológica, según este esquema, tiene una primera parte que es llamada en latín prima pars, ¿sí? Parte de el primer concepto del éxitus, o sea, todo lo que nos llega, nos viene de Dios a nosotros. Santo Tomás comienza no por el hombre, sino comienza por su creador, comienza definitivamente por Dios. Va a adentrarse en estos conceptos de Dios uno y trino, la Santísima Trinidad como entidad exclusiva, suprema, ¿sí? En la cual Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Cuando uno estudia teología, también esto es una materia eh, dentro de la ciencia, ¿sí? De la teología. Después va a pasar a la creación, va a redactar sobre, va a tratar, estudiar, proponer conceptos sobre la creación misma. Va a tener un capítulo muy importante que en algún momento, y les adelanto por ahí, lo tengo. Vamos a volver sobre los ángeles y conocer sobre los ángeles también, sobre Dios, estos ángeles seres creados por Dios antes que la humanidad, ¿sí? En un grado de perfección distinta a la nuestra, y que es interesante también aprender de ellos. De acuerdo a este libro, que estoy preparando otro breve curso para que podamos entender y conocer qué son los ángeles y qué es la devoción a los ángeles, como la tuvieron tantos santos, o el Padre Pío Pietrelcina también hace muy poquito, la devoción a los ángeles, y conocer qué son los ángeles y qué son los ángeles caídos, aquellos que negaron a Dios también, ¿no? Pero bueno, Santo Tomás va a estudiar sobre angelología, sobre Una esto consulta, una exclusivamente. consulta. ¿Usted nos va a avisar cuando es ese curso sobre los ángeles y el Padre Sí, 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 Pío? sí, 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 con gusto, con gusto, con gusto. Sí, sí, Bueno, sí, con nos va a gusto. avisar porque yo tengo interés en hacerlo, discúlpeme. Ah, bueno, bueno, sí, 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 es un curso, es un concepto marketinero. Hablamos de ángel y hablamos del demonio, a todo el mundo le gusta y le interesa, así que por eso me busqué ese libro que hace mucho buscaba, escrito por un prior de los benedictinos del Valle de los Caídos, ahí en España, y sabía que ahí nomás aparece el gusto por aprender sobre los ángeles y sobre los demonios, es necesario, ¿sí? Pero bueno, avanzamos con la suma. ¿Quién es Dios y qué ha salido de él? El hombre como criatura va a ser parte ya el reditus, ¿sí? El retorno del hombre a Dios en la segunda pars, en la segunda parte de la suma, dividida en la prima secundae y en la segunda secundae, dos subdivisiones de la segunda parte, ¿sí? En esto va a tratar el fin último del hombre como tal. ¿Cuál es el fin último? El fin último es que hemos sido creados por Dios en su infinita misericordia, ¿sí? Y voluntad. Hemos sido llamados cada uno a la vida, con distintas edades, en distintas regiones, ciudades, a distintas vocaciones, ¿sí? A que busquemos la santidad, y esa es también nuestra, ahí dice la beatitud, ¿sí? A que seamos beatos, a que seamos santos, ¿sí? Tomás habla de esto en profundidad muchísimo, es muy interesante conocer sus conceptos sobre esto, cuál es el fin último del hombre y hacia dónde vamos. Vamos a un fin temporal en el cual este cuerpo que hoy cada uno tiene va a llegar a su fin, va a llegar el momento el cual Dios nos llama de esta vida, y obviamente habremos
pasado juicio de por medio y todo lo demás que conocemos por la fe, llegar a la beatitud, ¿sí? Llegar a estar con Él en la gloria. Los actos humanos, un detalle importantísimo, las pasiones, las virtudes. Esto es muy rico para leer, ¿sí? Muy profundo para saborear, hay que leerlo 2, 3 o 4 veces. No es difícil si hacemos la oración del comienzo, si tenemos un corazón con ánimo de aprender, de conocer a Dios y de conocer todo lo que en este caso un santo doctor nos deja, ¿sí? Nos enseña y nos deja como para que ahí está, si lo querés, lo podés aprovechar, ¿sí? Y que si más, lo voy a aprovechar y con gusto, ¿sí? Tomarme el tiempo, adecuarme en la agenda, si tengo agenda para ver la televisión o ver internet o ver un celular o encontrarme con un amigo o amiga, debo también agendar mi formación, ¿sí? Aquí se resuelve cómo vuelve el hombre libremente, en uso de su libertad y voluntad hacia Dios, ¿sí? El retorno no es automático, exige libertad, virtud y gracia, ¿sí? Virtud y gracia. Los conceptos y el tratamiento de las virtudes y las pasiones lo vamos a tocar, creo que en estos días. También lo vamos a ver por arriba porque es muy profundo para un ratito compartirlo. El réditus es moral y sobrenatural, no mecánicos. El réditus, hablábamos del exitus y el réditus es de salir de Dios y el volver a Dios, previsto por Tomás en su significación de la suma y en esta tertia pars, en la tercera parte, Cristo y los sacramentos. O sea, de qué manera voy a volver a Dios, de qué manera salí en la prima pars, de qué manera Dios me espera que vuelva, cuál es el camino. El camino es Cristo mismo, ¿sí? El camino es Cristo. Entonces, en la tercia pars, en la tercera parte, ¿sí? Va a tratar la encarnación del Hijo de Dios, la vida de Cristo mismo, nuestro Señor, su pasión y los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos. O sea, imagínense cada concepto de esto, ¿sí? Cuántos podemos estar hablando y compartiendo sobre la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué lo llevó a encarnarse? ¿Por qué lo llevó a ser verdadero Dios y verdadero hombre? ¿De quién? Del vientre, como decíamos en el Pange Lingua, de un vientre generoso, de un vientre generoso, de aquella Virgen intacta, ¿sí? La Santísima Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces, encarnación, vida de Cristo, ¿sí? Toda su vida, la pasión. Es muy rico y profundo leer esto de la suma en cuanto a la pasión, ¿sí? Y quizás mejor aún en época de Cuaresma, por ahí llegando a la Semana Santa, poder también leerlo en esa clave de oración y de meditación, ¿sí? O sea, imagínense que sus últimas palabras y casi dicen la última acción que en vida hizo Tomás de Aquino era mirar un crucifijo, ¿sí? Y pasarse horas mirando el crucifijo. O sea, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos delante de un crucifijo, ¿sí? Y poquito lo veo, con suerte me persigno y tal, o cual, ¿cuánto tiempo paso delante o visito al Señor? ¿Cuánto tiempo lo adoro en una adoración eucarística o en una hora de encuentro con Él? ¿O cuánto tiempo yo programo en mi vida para irme y visitar al Señor que está ahí presente en todos los sagrarios del mundo? En cuerpo, sangre, alma y divinidad, como enseñaba el ángel, como enseñaba justamente un ángel, el ángel de Portugal a los pastorcitos de 9 y 10 años, ¿sí? Y si les enseñaba a estos chiquitos de 9 y 10 años, cuánto más a nosotros ya de determinada edad, ¿sí? Cuánto tiempo paso con él, cuánto tiempo estoy con él, ¿sí? Las palabras de nuestro Señor son terribles y desde el momento de la vocación, cuando nos llama a cada uno por su nombre, cuando nos llama a una vocación concreta, a una vocación profesional también, ¿sí? Es buscando la felicidad completa de esa persona, de ese ser, y ese llamado es, como lo dice así en el Evangelio, ¿no? Es impactante, chocante. Imagínense mirándolo a nuestro Señor y que me diga por el nombre,
Norma, Daniel, Teresa, o sea, por mi nombre, ¿no? Él me conoce y entonces debo devolver tanto, al menos tú ámame, le decía el Sagrado Corazón a Santa María Margarita de Alacoque, ¿no? En la devoción al Sagrado Corazón, esperando pasar tiempo con él, al menos le decía en la visión a Santa Margarita, al menos tú, al menos vos, un ratito, quédate conmigo, estate conmigo, ¿sí? Entonces, Tomás de Aquino nos deja todo esto escrito para estudiarlo, para aprenderlo, para profundizarlo, ¿sí? Esa es la clave de esta novena formativa, no es otra de decir algo realmente que quede en la intelectualidad o que quede, sí, yo leí, hojeé alguna vez la Suma Teológica. ¿Y qué ganaste con eso? Y también me leí el Martín Fierro, me leí Platero, me leí Cervantes, y como si fuera un libro más, ¿no? Que esto también sea como un método, y tomando modelo a un santo doctor, ¿sí? Tomando un modelo de un santo, como debemos hacer. ¿Por qué Tomás eligió este esquema y no otro? ¿Por qué fiel a la revelación? Primero la creación, después la caída, después la redención y al último la gloria, ¿sí? Dios alfa y omega, principio y fin, ¿sí? Porque es fiel a la metafísica del ser, porque la causa eficiente es Dios, la causa final es Dios, es éxitos y réditos de donde surgimos y a dónde volveremos es a Dios. Entonces, esa metafísica también Tomás la va a tener en cuenta. El ser tiende naturalmente al bien, ¿sí? Naturalmente al bien, naturalmente a lo bello, naturalmente a la verdad. Y todos sabemos que cuando tendemos a algo que es distinto o a la mentira o vamos por otro camino y estamos incómodos, ¿sí? Nuestro corazón no está ahí, no está bien. Entonces, ese volver, ese camino, lo dice en la tercia pars, es Cristo y los sacramentos. ¿Por qué evita el moralismo? La moral no es autónoma, brota del orden del ser, se orienta a la visión beatífica, porque es profundamente pedagógico, ¿sí? El estudiante va a entender quién es Dios, quién es el hombre, para qué vive, cómo se salva, cuáles son el camino, quién es el camino, Cristo nuestro Señor, de qué manera nos dejó es el camino, a través de los sacramentos, ¿sí? A través de la confesión, a través del bautismo, para hacernos hijos de Dios, ¿sí? Como este mundo tan apóstata y demás, dice, todos nos salvamos. No, no, todos nos salvamos. Nos salvamos aquellos que realmente hemos sido bautizados y seguimos a Cristo nuestro Señor en una santa, católica y apostólica iglesia. No, pero la otra también, no, pero el ecumenismo, no, no, son todas cuestiones modernas que no nos llevan a ningún lado y que realmente sí nos están llevando para otro lado, inclusive por propios pastores nuestros, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese tema, volvemos a Tomás, el círculo de Dios no se cierra sin Cristo, ¿sí? Sin la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin la tercia pars, el esquema quedaría incompleto. La primera y la segunda, sin la tercera, que es la tercera que habla de Cristo, está incompleto. Dios es el origen, el exitus, de dónde surgimos, Dios es el fin, el réditus, a dónde volvemos, y ese camino es Cristo, ¿sí? Entonces es completamente el círculo y muy bien estructurado por Tomás de Aquino, ¿sí? Nadie va al Padre sino por mí, dijo el Señor, ¿sí? Nadie va al Padre sino por mí, nadie va al Padre, y leemos esto, nadie va al Padre sino por Él. Y si yo no estoy con Él, no voy al Padre, y si no lo sigo a Él, no voy a ningún lado. Entonces, esa es la clave, la suma no es un manual de temas, no es un rejunte de cosas, de dichos de filósofos y teológicos, de buenos santos de la época o de santos padres de los primeros siglos. No, es realmente el estudio programático, pedagógico, sumo, excelso de un doctor de la iglesia, y por eso es un placer hablar y estudiar y compartir algo que se refiera a Tomás de Aquino, ¿sí? Por último, les comparto que también les mandé por el grupo de WhatsApp. ¿Dónde está? Eh, Esperen un segundo que lo vuelvo a abrir porque no lo veo. Esto se hace así.
el que hablaba del tercer encuentro, que es este que estamos cursando hoy, el tercero, es este documento que también se los envié, ¿sí? Estos documentos no son otra cosa más que un borrador, ¿sí? No los tomen eh, como algo, sino más bien algo que un amigo le comparte como para que tengan una guía de por dónde empezar, ¿sí? Pero obviamente no es más que eso. La Suma Teológica es una catedral de papel. El propósito de la obra, Tomás la escribió originalmente en un manual para principiantes, ¿sí? Aunque no nos parezca, es una obra de alta complejidad, ¿sí? La primera pars, el éxito que veíamos, trata de Dios. La segunda pars, el Reditus, va a tratar el camino de vuelta a Dios, ¿sí? A través de los actos morales y las virtudes, la práctica de la virtud, la repetición de los actos morales, virtualmente positivos, virtualmente santos. No va a ser un hombre, una mujer virtuosa, ¿sí? Y eso se va a notar en el ambiente, se va a notar en tu familia, se va a notar en tú mismo, hacia adentro, cuando practiques todo esto, ¿sí? La tercia parte, el camino trata de Cristo, quien siendo Dios y hombre es el puente o camino que completa ese círculo que regrese al Creador. Conociendo la primera parte, la existencia, hablamos como hablábamos ayer de las 5 vías, están ahí descriptas en la primera parte de la suma, la naturaleza de Dios, lo que es Dios, la simplicidad, la perfección, la infinitud, la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Amplios conceptos muy perfectamente detallados por Tomás, la misión de la inteligencia para el doctor Angélico. Estudiar a Dios no es un ejercicio del orgullo intelectual, sino un acto completo de adoración, ¿sí? Estamos aquí delante de un doctor, de un santo, de que su grado de humildad es excelso también, ¿sí? Y por eso la iglesia le llamó doctor, ¿sí? Doctor en su ciencia, como veíamos ayer, en su intelectualidad, pero también doctor en su grado de humildad y de buscar la adoración a nuestro Señor en todos los conceptos aprendidos, escritos y compartidos. ¿Por qué esto es importante hoy? Porque nos enseña que la fe no debe ser un sentimiento ciego, una fe que no piensa, que no usa la inteligencia que Dios nos dio. ¿Y por qué creo en Dios? Porque creo en Dios y punto. No, porque creo en Dios. ¿Sí? Lo veíamos ayer en las 5 vías, porque existe. Y cuando me falta término, me falta expresión de defender la fe y de decir por qué creo, por qué se me arrima un testigo de Jehová y me da la vuelta con conceptos bíblicos. Y porque el tipo, el testigo de Jehová, el protestante al fin, todos estos herejes, apóstatas, practican, leen, estudian, redactan, hacen un resumen, se lo memorizan. Y entonces así salen a la calle y buscan convertir a aquel fiel que anda más o menos flojo de papeles y lo dan vuelta y lo invitan al culto, a todas esas cosas que hacen. ¿Sí? Entonces, nuestra fe tiene que estar formada y fundamentada y para eso necesitamos la inteligencia. Y aquí tenemos la clave en poder entender, leer y estudiar a Tomás para hacernos fuertes en la fe, firmes en la fe, como decía el apóstol Santiago, ¿sí? El ejercicio de la lectura, las virtudes cardinales. Acá voy a abrir una de estas para mostrarles directamente de la suma. Vamos a abrir la de Santo Tomás, esta, para que lo conozcan en detalle. El formato que lo vimos un poquito ayer, Tomás va a ser muy didáctico también a la hora de... Esta se ve ahí, ¿no? La primera parte, dentro de la prima parte, la segunda y la tercera, y la tercera parte, el suplemento de la tercera parte. Se dice históricamente que Tomás llegó a completar la tercera parte, o sea, la tercera parte, la que hablaba justamente de Cristo, los sacramentos, y que seguramente en su corazón y su intelectualidad habrá existido 5, 6, 10 o 20 artículos más, ¿no? Pero en eso él también en un momento de adoración al Señor, en un momento delante del crucifijo, y por eso decía copiar el modelo de Tomás también. Imagínense que él
¿Cuánto tiempo habrá pasado en adoración, en oración, mirando el crucifijo, tratando de tener ese contacto, esa unión con Dios y de servirse de ese don que Dios le daba intelectual, ¿sí? Decía, todo esto que escribí, todo esto de paja, se lo hace un bollo, se lo tira al fuego y se quema, comparado con aquel que encuentra a Dios, que encuentra a Cristo, ¿sí? Y que toda esta intelectualidad no queda más que en un comentario o en un buen libro, sino me lleva definitivamente a esa unión con Dios. Voy a abrir uno de estos para hacerle de ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Dios uno, el tratado Dios uno y Trino, ¿sí? Que habla de la Santísima Trinidad. Sí, si Dios existe, voy a abrir ahí, si Dios existe. Acá está la estructura, ¿sí? En esta está hacia la izquierda, verán todo el texto en latín, ¿sí? Hacia la derecha, todo en español. Eh, la manera como en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, tenemos los capítulos, el libro, los capítulos, versículos, identifican ese formato. Acá también en la suma tendremos una manera de ubicarnos, ¿sí? La prima, la cuestión y el proemio, el artículo, ¿sí? Entonces, leemos esto brevemente, puesto que el principal intento de la doctrina sagrada es el dar a conocer a Dios, y no solo es en sí mismo, sino también en cuanto a principio y fin de todas las cosas, y especialmente de la criatura racional, según hemos dicho en la Suma Teológica, prima pars 1.7, en la empresa Exponer la Doctrina trataremos primariamente de Dios, después del movimiento de la criatura racional hacia Dios y en tercer lugar de Cristo, en cuanto hombre, en cuanto a nuestro camino para ir a Dios, ¿sí? Acá vamos a ver cómo es el formato, va a ir dándonos links para ir al siguiente acerca de las primeras tres cosas, ¿sí? Si Dios realmente existe, puedo tocar ahí y me lleva a otro artículo, ¿sí? Parece que Dios no existe, son digamos, el formato que veíamos ayer, ¿sí? O sea, Tomás va a tomar como un comentario así mundano, ¿Dios que existe o no? Y se va a hacer un primer cuestionamiento, ¿sí? Después de cuestionarse si Dios existe o no desde el plano de la razón, va a tratar desde la teología, desde el plano de la fe, en una conclusión concreta y contundente, responder a ese requerimiento primario, ¿sí? Entonces, acá vemos, ¿sí? Las dificultades parece que Dios no existe. Si de dos contrarios suponemos que uno sea infinito, este anula totalmente a su opuesto. No pueden ser dos infinitos. Uno es infinito y el otro no. Ahora bien, el nombre o término Dios significa precisamente un bien infinito. Sí, pues, escribe Tomás, si hubiese Dios y no habría mal alguno, pero hallamos en el mundo mal. Luego, Dios no existe, ¿sí? Típica cuestión que hace a un hombre quizás con poca doctrina, con poca formación, y realmente no sé si Dios existe. Eh, y nos encuentra a nosotros, que sí, bueno, buen cristiano ahí, que preocupado de la formación, que va los domingos a misa y todo, y Dios existe o no existe, y de qué manera le podés responder eso, ¿sí? ¿De qué manera le puedo responder? Desde la razón, como veíamos ayer en las cinco vías, o leyendo y tratando de entender lo que acá Tomás explica, ¿sí? Va a haber una objeción y va a haber una respuesta. La existencia de Dios se puede demostrar por cinco vías. Y justo toqué esta, que es la que hablábamos ayer. La primera vía, la segunda, y acá está todo redactado. Miren la segunda, miren la tercera, explicado por Tomás de Aquino, ¿sí? La cuarta y la quinta vía. Espero hayan hecho la tarea de ayer, haber visto algunos de los videos que les compartí, en los cuales unos dominicos, unos en Estados Unidos y otros por acá, más el padre José Delgado en España, explica las cinco vías. Y si no, pueden leerlo acá directamente de Tomás de Aquino, ¿sí? Al final va a dar una solución. Dice San Agustín que siendo Dios el bien supremo, de ningún modo permitiría que hubiese en sus obras mal alguno, si no fuese tan omnipotente y bueno que del mal sacase bien.
luego, o sea, por consecuencia, pertenece a la infinita bondad de Dios permitir los males para que de ellos obtener los bienes. ¿Sí? Y leyendo esto nomás me puedo quedar pensando, Dios, ¿por qué permite los males? ¿Sí? ¿Por qué tengo algún mal que combatir o que una cruz que llevar y tal? ¿Sí? Como la naturaleza obra por conseguir un fin en virtud de la dirección de algún agente en sí mismo hacia la naturaleza, interviene Dios como causa primaria, primera, y lo hace deliberadamente, ¿sí? Entonces, eh, ahí abrí un ejemplo. Les voy a abrir otro ejemplo en otra de las... Esta es la primera parte, voy a abrir la segunda parte en la que habla de... La segunda parte era el réditus, ¿sí? El fin último del hombre, lo voluntario, lo involuntario, el objeto de la voluntad. Vamos a tocar una como modo de ejemplo nomás, ya no estamos pasando el tiempo, pero voy a abrir una como para que vean. Hablemos de, o aprendamos eh, sobre el odio, ¿sí? Estoy acá en la prima segunda, en el artículo 29, ¿sí? Prima segunda, en la cuestión 29, ¿sí? Corresponde a continuación tratar el odio, escribe Tomás. Acerca de esta cuestión se plantean 6 problemas. Imagínense, quiero aprender qué es el odio. Cuando decimos, odio a tal persona, o a qué tiene odio, o el otro me odia a mí, y en ese medio, ¿qué pasa? Y hablemos del odio, ¿sí? Y acá Tomás se toma el trabajo de explicarnos en 6 grandes artículos qué es el odio, ¿sí? Es el mal, causa y objeto del odio, es causado el odio por el odio es más fuerte que el amor, puede alguien odiarse a sí mismo, puede alguien tener odio a la verdad, puede tenerse odio en universal a alguna cosa, ¿sí? Odio que llueva, podría, podría explicarse acá también, ¿sí? Entonces, abrimos una, por ejemplo, eh, ¿puede alguien odiarse a sí mismo? ¿Sí? Toqué esa cuestión y profundamente Tomás de nuevo va a aplicar el nuevo método, el mismo método santo, doctor, ¿sí? De preguntarse. Parece que uno podría o puede odiarse a sí mismo. En efecto, dice, ¿sí? El que ama la iniquidad odia a su alma, pero muchos aman la iniquidad. Luego, o sea, como consecuencia, vamos entendiendo el formato de escritura también de Tomás, como consecuencia, muchos se odian a sí mismos, ¿sí? O sea, si yo que ando en el camino del mal, me odio, y porque ando en el camino del mal, me odio a mí mismo, ¿sí? Podría ser una primera propuesta, ¿sí? Una segunda, odiamos a aquel para quien queremos y hacemos el mal, ¿sí? Pero a veces uno quiere y obra el mal para sí mismo, como los que se suicidan. Luego, algunos se odian a sí mismos. Otra idea más, otro camino. Y creo que ustedes van entendiendo, ¿sí? Tomás va a pensar del odio, ¿sí? Puede uno odiarse a sí mismo y podría ser, tal vez, pasa esto, lo otro, podría odiarse a otro, ¿sí? Dice Boecio en el tercer argumento, ¿sí? Que la avaricia hace odiosos a los hombres, la avaricia hace odiosos a los hombres, de lo cual puede concluirse que todo hombre odia al avaro, ¿sí? Pero algunos son avaros, luego estos se odian a sí mismos, o sea, si yo fuera una persona avara, me odio a mí mismo, ¿sí? Entonces, todos este primer escenario, Tomás, y es muy interesante, ¿no? O sea, eh, voy a tocar un tema y sobre ese tema, que en este caso es el odio, voy a pensar 3 escenarios. Después voy a buscar una respuesta y después el postre, ¿no? Como Santo Tomás lo explica tan en detalle. Es imposible que uno absolutamente hablando se odie a sí mismo, dice. En efecto, todo ser apetece naturalmente el bien y ninguno puede desear algo para sí mismo que no es bajo el uso de la razón, pues el mal es extraño a la voluntad, como dice Dionisio. ¿Sí? Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, y cita ahí otra cuestión, la 26, que la podemos buscar, la pueden buscar y volver a ver que está citada ahí.
Amar a uno es querer para él el bien. Por consiguiente, es necesario que uno se ame a sí mismo y es imposible que uno se odie a sí mismo, absolutamente hablando, ¿sí? Ahí hay una primera respuesta, ¿sí? Va a seguir con otra propuesta y va a dar una solución, ¿sí? La respuesta resulta evidente de los expuestos, dice Tomás, nadie quiere y hace el mal para sí mismo, a no ser en cuanto le aprehende bajo el uso de la razón de bien, porque aun aquellos que se suicidan perciben el buen morir bajo la razón del bien en cuanto a que ponen fin a alguna miseria o dolor, ¿sí? El avaro, hablando del avaro, como hace un momento era uno de los escenarios posibles, odia un accidente propio. Sin embargo, no por esto se odia a sí mismo. Como el enfermo odia a su enfermedad por lo mismo que se ama a sí mismo. O bien puede decirse que la avaricia le hace odioso a los demás, no a sí mismo, antes bien es causada por el amor desordenado de sí mismo, según el cual uno quiere para sí los bienes temporales más de lo que debe. Sí. Bueno, este es el formato, ahí está la suma presentada, el formato de escritura, de pensamiento de Tomás en su pedagogía, presentarse un tema. Cuando habla de los hábitos es muy importante, sobre las virtudes, ¿sí? Voy a abrir último, ya no nos queda mucho tiempo, sobre las virtudes, sobre el medio de las virtudes, la conexión, voy a comparar los pecados. Imagínense, pueden abrir uno de estos y estar horas leyéndolo y tratando de, no que cueste entender, sino más bien que sirva a la, a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la perfección, a mejorarnos como personas, como cristianos, ¿sí? Toco este por último para ir cerrando sobre las virtudes cardinales, ¿sí? Estamos acá, dice, prima, segunda, en la cuestión 61. A continuación se ha de tratar las virtudes cardinales, dice el Santo Doctor, la cuestión 58 como introductoria, y son 5 los problemas a atender, ¿sí? O sea, Santo Tomás te va a enseñar sobre las virtudes cardinales y te dice que lo va a hacer sobre estos 5 aspectos, ¿sí? Las virtudes morales deben llamarse cardinales o principales, el número de las mismas, cuáles son, difieren entre sí, cuántos son diferentes unas a otras, se dividen convenientemente en virtudes políticas, purgativas, del alma purificada y ejemplares, ¿sí? Abro rápidamente una, ¿cuáles son? Parece que las virtudes pueden llamarse principales más que esta, aquello que es máximo de cada género puede ser lo más principal, ¿sí? La magnanimidad obra lo grande en todas las virtudes, pues se dice que el libro. Luego, la magnanimidad debería llamarse más que ninguna otra virtud principal, la magnanimidad, ¿sí? Entonces, va a dar un escenario, un segundo escenario, un tercero. Por ejemplo, el tercero dice, aquello que es perfectísimo parece ser lo principal. Por eso es propio de la paciencia, según esta cita, la paciencia tiene hora perfecta. Luego, la paciencia debe tenerse como virtud principal, ¿sí? Se va a responder sobre estos 3 escenarios y acá abajo va a dar una solución, ¿sí? Entonces, por hoy creo que ahí estamos, ¿sí? Haber conocido por qué le llamaba suma teológica, no compendio, no síntesis, no comentarios de otros, cuál es el formato de escritura, cuál es su formato de haberla diagramado en cuanto a salir de Dios, volver a Dios y tener a Cristo como camino del regreso a Dios. Rápidamente toco la tercera parte para mostrarle los títulos, ¿sí? La unión hipostática, la conveniencia de la encarnación, la unión del verbo, la asunción de las partes de la naturaleza humana, el orden de la asunción, la gracia de Cristo en cuanto a hombre particular. Hablando de la gracia es profundo, las potencias del alma en Cristo, los defectos del alma, ¿sí? La unidad en Cristo en cuanto a ser, hablando todo de Cristo, la oración de Cristo, el sacerdocio de Cristo, la predestinación, la adoración de Cristo, ¿sí? El nacimiento, la vida, incluyendo bautismo, tentación, milagros, transfiguración, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y los sacramentos, ¿sí? ¿Qué es un sacramento? Es una catequesis suplema, ¿sí?
muy importante para leer, ¿sí? Para leer y, como les decía, tener ahí un borrador para ir escribiendo, ¿sí? Si voy a enseñarte, dice Tomás, sobre los sacramentos, te lo voy a enseñar en estos 8 conceptos, ¿sí? Y cada uno de ellos presentados en escenarios con una posible vía de solución y con un cierre perfecto a la manera de Santo Tomás, ¿sí? Muy bien, este que les compartí es la Suma Teológica Online. Todo esto se puede eh, tener en un libro de papel, son varios tomos, ¿sí? Quien los pueda conseguir, bueno, o quizás algunos. Y esta otra es la misma, la Suma Teológica, el otro link, hjg.com.ar, está la suma ahí. Dios uno y trino, Los Ángeles, toco por ejemplo la de Los Ángeles, la relación de Los Ángeles, por ejemplo, las potencias intelectivas de Los Ángeles, ¿sí? Acá está la objeción, una respuesta a las objeciones, o sea, Tomás a toda objeción la va a responder, ¿sí? Y una solución, ¿sí? A esto respondo, dice, a esto respondo, o sea, al escenario que me objeto, como dijimos recién, el ángel, el odio, la virtud, el concepto que sea, la encarnación, al concepto que sea, lo voy a pensar en distintos escenarios, voy a dar un camino de propuesta y voy a resolverlo, ¿sí? Tomás va a tener ese formato y es interesante. Así que bueno, llegamos al fin, espero que les haya gustado, espero que puedan animarse a abrir, a dar clics ahí a la Suma Teológica. Quizás recomendable es empezar por las virtudes, conociendo las virtudes cardinales, algo tranquilo como para no entrar en los conceptos de la encarnación o de Dios uno y trino y tal, y aquel que pueda que lo haga también con el ánimo y el corazón siempre contrito y humillado, un corazón no lo desprecia, dice el Señor. Así que aquel que tenga ánimo de aprender y de esto poner en práctica después es el objetivo de esta novena formativa. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos mañana viendo un poquito más sobre la suma, viendo quizás otros documentos propios de Santo Tomás y que sea él el que nos anime a definitivamente a tomar conciencia de la importancia de la formación, ¿sí? De la formación, de tener conceptos claros, de fundamentalmente para debatir o defender la fe cuando me toca con alguien, como de manera personal también, que sea un crecimiento espiritual profundo de la relación con Dios. Nada de esto sirve, dice Santo Tomás, todo es paja comparado con encontrarme con Cristo en los sacramentos, en una adoración, en el crucifijo. Muchas gracias, nos vemos mañana. Viva Cristo Rey y viva su Muchas madre. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Ricardo. Hasta mañana. Hasta mañana.